Muy buenos días, estimados amigos radioescuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado y propiedad privada, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña nuestro director ejecutivo, José Andrade. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Danilo. La verdad me da mucho gusto estar en este primer programa de Contrapunto Liberal, este programa del 2021 que la verdad yo veo con optimismo. Me parece que las cosas este año sí van a funcionar. Ya ganó Barcelona, así que por ahí empezamos muy bien, o cerramos bien el 2020 que vino plagado de temas controversiales, de problemas y de un sinnúmero de cosas, pero cerramos bien el año con Barcelona y iniciamos yo creo que ya con vacunas y con perspectivas de cambios políticos importantes. Justamente el tema a tratar de hoy corresponde a los desafíos económicos de este 2021. Para esto nos acompañará Guillermo Avellán. Él es licenciado en Administración y Economía de la Universidad de Richmond en Estados Unidos. Posee un magíster en Análisis Económico por la Barcelona Graduate School of Economics en España. Tiene experiencia en el sector público y privado. Fue analista financiero en el Banco Central del Ecuador, en Citibank y en el Banco Bolivariano. Asimismo, es investigador de la Universidad Espíritu Santo y actualmente es director de investigación de la Fundación Ecuador Libre. Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días, Danilo, muy buenos días, José, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan a través del programa del IEP. Felices de tenerte aquí, Guillermo. Y bueno, vamos a hablar sobre las perspectivas económicas de este año que estamos empezando, pero primero quisiera que nos des como un breve resumen de lo que fue el 2020, los temas económicos más destacados de este año que recién dejamos hace algunos días. Sí, bueno, no fueron nada alentadores, como todos sabemos. El confinamiento producto de la pandemia generó una contracción sin precedentes en la economía ecuatoriana, que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional estuviera entre el 9 y 9,5%. Según las estimaciones del Banco Central, la economía se va a contraer cerca de 9% en el 2020, y la recuperación en el 2021, bueno, es una estimación que depende de muchos factores económicos y políticos, pero no es tan optimista en relación a otros países de la región. Se estima un crecimiento de alrededor de 3,5% para el 2021, y para que la economía pueda recuperar todo el empleo que se perdió y toda la producción que se perdió en el 2020, es necesario crecer a tasas superiores, especialmente después del 2021, en donde las proyecciones del Fondo Monetario son poco alentadoras, inferiores al 2,5%, lo cual no es suficiente para generar el empleo que necesita el país. En términos de inversión también no estamos bien. Existe todavía una dependencia al gasto público, lo cual es insostenible, como todos sabemos. Bueno, Sí, José, adelante. has mencionado cosas que son muy importantes, y de hecho yo quisiera que a las personas que nos escuchan dejarles el siguiente mensaje. Si bien una crisis siempre será una crisis, hay que ver cómo llegas a ella, en qué circunstancias la enfrentas. Es como decir, mira, imaginemos el escenario terrible de que pescas COVID, pero simultáneamente tú venías con problemas de riñón. No es lo mismo enfrentarte a COVID en completa salud, ya, que teniendo una preexistencia, teniendo problemas cardíacos, teniendo problemas de sobrepeso, de alta presión, teniendo problemas del hígado, teniendo problemas del colon o cualquier tipo de enfermedad, o teniendo diabetes. A la economía ecuatoriana le sorprendió el COVID en una circunstancia similar. No estábamos preparados, y la gran lección que yo quisiera
dejar acá como lección o como recomendación es, para enfrentar una crisis, lo mejor es tener fondos. Lo mejor es haber tenido la precaución de en el pasado buscar equilibrar esos desequilibrios que normalmente hay en las finanzas públicas. Buscar tener los fondos que de hecho se tuvieron en algún momento para enfrentar cualquier tipo de contingencia que la vida tiene. En suma, lo que teníamos y lo que tenemos que hacer, recomendación para el fisco y recomendación para la familia ecuatoriana, es ahorrar, porque la vida está llena de eso, de contingencias. Y una cosa es enfrentarte a una crisis teniendo algo guardado en la alcancía, y otra cosa es enfrentarte a la crisis con una mano adelante y una mano atrás, como le tocó a este gobierno, ¿ya? Y en verdad, no tengo ánimos de defenderlo, pero la mesa se la dejaron bien mal servida. O sea, los cocineros de la situación económica anterior fueron terribles. O sea, la Revolución Ciudadana nos dejó un pésimo legado, y hoy por hoy, hasta el día de hoy, estamos lidiando con eso. En todo caso, la lección o recomendación: hay que ahorrar, hay que prevenir, hay que ordenar las finanzas públicas, y en eso también va parte de los desafíos del 2021. Guillermo, ya que nos enfrentamos a este nuevo año, yo creo que la verdad, de todas maneras, hay espacio para la esperanza. La vacuna es cada día una realidad más próxima. Yo creo que también con ello se van moviendo un tema de expectativas. Estamos a puertas de una elección política importante en el Ecuador, que puede marcar un rumbo, ¿no? O caminamos hacia adelante, o hacemos como el cangrejo y volvemos a retroceder hacia el abismo, ¿ya? Y cuidado y nos caemos en esto, ¿no? Entonces hay que tomar las decisiones informándose, y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuáles son esos grandes desafíos que tiene la economía del Ecuador? ¿Cuáles son esos, en lo económico, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos que consideras tú son apremiantes y que tenemos que resolver de alguna manera durante este año? Sí, José, es una pregunta muy interesante. En la Fundación Ecuador Libre nosotros hemos ordenado estos desafíos en el número 11. Somos muy futboleros y hemos establecido que hay al menos 11 desafíos en materia económica y social que van a ser prioritarios para el próximo gobierno. El primero es atender, como tú bien decías, la crisis sanitaria, y para eso se va a necesitar ofrecer la vacuna, y que se pueda abarcar lo más pronto posible a la mayoría de la población que la necesita. Segundo, reducir el gasto improductivo que no está relacionado con salud, con educación, con seguridad. Después, el tercero, que todos los gobiernos lo hablan, pero que fue evidente en esta crisis sanitaria, es eliminar la corrupción en entidades del gobierno central, empresas públicas y seguridad social, especialmente en la compra de bienes y servicios, es decir, por ejemplo, insumos médicos. El cuarto está relacionado al sector de combustibles. Es muy importante focalizar el subsidio a combustibles, especialmente gasolina y diésel, y promover la importación, que ahora es una actividad monopolizada por el Estado, para que lo puedan hacer los privados y puedan liberarse de esa carga y destinar esos recursos a actividades más productivas el Estado ecuatoriano. La quinta es una reforma a la seguridad social para recuperar la sostenibilidad, y que esto no sea un monopolio únicamente del IES, y que tengan muchísimo mayor acceso y más libertad los trabajadores ecuatorianos para ahorrar sus recursos, ¿verdad? El sexto es tener acceso a crédito en mejores condiciones, para lo cual es necesario tener una reforma monetaria y financiera en este sentido. El séptimo es aumentar la productividad en sectores petrolero y minero, protegiendo el medio ambiente. Eso es muy importante. En el sector petrolero, por ejemplo, Ecuador no ha sido capaz, desde que entró el oleoducto crudos pesados, el OCP, en el 2004, no ha sido capaz de aumentar de manera significativa su producción. Lo máximo que ha llegado a producir son 560.000 barriles diarios, lo cual ha permanecido sin cambios a partir del año 2004. Es necesaria mayor productividad, justamente para poder generar ese ahorro que tú mencionabas al principio. El octavo desafío
es atraer inversión local y extranjera de largo plazo para los sectores productivos, para generar competitividad y el empleo que necesita el país. El noveno, ya llegando casi al final, es aprobar una reforma tributaria que elimine impuestos distorsivos y exoneraciones injustificadas de la generación que necesita el país. El décimo es fortalecer la institucionalidad de los poderes del Estado y llegar a un consenso político sobre el rumbo del país, ¿verdad? Y el sexto y más importante es generar empleo adecuado y reducir pobreza una vez que se han cumplido los primeros 10 desafíos. Porque en la medida que se hagan todas estas reformas, todos estos cambios que necesita el país, se va a poder reducir pobreza y se va a poder generar el empleo que necesitan especialmente los jóvenes y las mujeres en nuestro país. Mira, coincido con mucho de lo que has dicho, por no decirlo con todo. La verdad tendría que ver qué hay detrás del enunciado, aunque intuyo es algo muy trabajado y muy bien, digámoslo así, elaborado, ¿no? Pero no veo nada respecto del ámbito comercial en los 11 puntos. O sea, no veo los acuerdos comerciales, no veo la reducción arancelaria, no veo la eliminación de las ineficiencias, como dice nuestro amigo Pablo Arosemena, que son muy necesarias para integrar nuestra sociedad al resto del globo. O sea, en los 11 puntos no está, y la verdad debería estar en... Es un punto que lo menciono, eso son partes de los desafíos. Estoy completamente de acuerdo con eso, Joselo. Y de hecho hemos desarrollado nosotros en la Fundación un poco para llamar la atención de los lectores, darle significado a esta palabra capacidad que se ha mencionado tanto en la campaña, ¿verdad? Y dentro de la capacidad, a cada una de esas letras de capacidad le hemos dado un significado, ¿verdad? Entonces, la C de capacidad está relacionada a crédito productivo. La A, ampliación en la cobertura de Internet. La P, a planificación o un plan nacional de infraestructura vial con ayuda, con respaldo del sector privado. La A, para la atracción de la banca internacional. La C, para creación de oportunidades de empleo mediante una reforma al código laboral. La I, el impulso de las industrias creativas o la economía naranja, que es tan importante en la actualidad. La D, ¿verdad? Es para la disminución de trámites que afectan a las empresas, a los emprendedores. La A, de alianzas público-privadas en sectores emblemáticos como hidrocarburos, infraestructura, energía, telecomunicaciones. Y la D, que es la última, capacidad, la D, la disminución de aranceles e impuestos para elevar la competitividad del sector privado, justamente a través de acuerdos internacionales. Entonces, este último punto está muy relacionado a lo que mencionas, a la necesidad de abrir el Ecuador al mundo, de reducir los aranceles para reducir el costo de la vida, para que el poder adquisitivo, el poder de compra de las familias ecuatorianas y de las empresas pueda aumentar. Y un poco eliminar la ideología con la que se ha manejado la política comercial en nuestro país, que realmente no ha beneficiado a los ecuatorianos, sino que ha puesto por delante aspectos ideológicos que no necesariamente contribuyen al crecimiento económico y a la generación de empleo. Bueno, me encanta lo que acabas de decir. La verdad veía que se te estaban acabando las letras y no veía comercio. Felizmente en la D está contenido esto de la disminución de los aranceles que son necesarios, no solamente para abaratar el costo de vida, o sea, porque es verdad, a todo el mundo le interesa que las cosas estén más baratas, pero también reduce el costo de producción nacional, con lo cual, si bien vamos nuevamente en la línea de disminuir el costo de vida, pues también nos vuelve más competitivos en los mercados internacionales, generando este círculo virtuoso que permite atraer más capitales producto de esta nueva competitividad, que es el resultado directo de mayor, digámoslo así, de esta eliminación de las distorsiones que han habido arbitrariamente y que han impedido que nosotros tengamos un comercio que nos beneficie, ¿no? La verdad me parece muy adecuado y espero con ansias que este tipo de cosas se den, porque en el discurso político
Ya, y ojo, no estamos hablando de política, pero en el discurso político yo escucho esto, obviamente, desde un sector de los candidatos a la presidencia, y hay por ahí algún despistado o confundido, o no sé, pero la verdad es que creo que piensa que todavía es Halloween, que anda proponiendo cosas totalmente al revés. O sea, habla de desdolarizaciones amigables y cosas por el estilo. Y, o sea, si dependiese de mí, yo lo meto preso, honestamente, por estar diciendo incoherencias, pero bueno, ya llegará el momento de tomar las decisiones adecuadas. En realidad son desafíos importantes, Guillermo, porque estamos ante problemas importantes. No se trata de una circunstancia en donde tenemos un déficit que se puede arreglar, donde hay unas finanzas públicas que hay que ordenar, que necesariamente hay que ordenar, sino que estábamos enfrentando una crisis importante antes de que llegue COVID y ahora tenemos COVID junto a esta crisis. Entonces el desafío para el Ecuador es realmente significativo. O hacemos las cosas bien, o vamos a pasar, o vamos a reprisar de alguna manera el triste funcionamiento de la economía del 2020, sin ánimo de ver la luz al final del túnel. Entonces, podemos ordenar las finanzas públicas, podemos encaminar la economía del Ecuador, podemos con este conjunto de medidas lograr superar las tasas de 3 y pico que mencionabas al principio, porque las expectativas también se ajustan, el ciclo de inversión, de trabajo, de generación de oportunidades y de no sé, reapertura de nuevas empresas, daría lugar definitivamente a este nuevo incremento en las tasas de crecimiento, que no son más que el reflejo de que una economía puede empezar a funcionar. Pero, como te mencionaba Guillermo, estas son reformas importantes que no se han tomado en el pasado, ¿eh? O sea, a la larga, si estamos hablando de hacer todo esto, es para convertirnos en una sociedad normal. y lamentablemente, durante estos 20 años, no, lo único de provecho que tuvo el Ecuador es haber tenido un sistema monetario estable, ¿ya? Que permitió que las cosas no estén peor, ¿ya? Y claro, no soy amigo de la palabra de fortalecer la dolarización. Yo creo que a la dolarización se la aprovecha, ¿ya? Y la hemos desaprovechado. Felizmente ha estado ahí para protegernos, cual escudo del Capitán América, cuando se topó con este otro señor que anda prófugo de la justicia y que es uno de los principales asesores de Tontín. Bueno, en el caso particular de los acuerdos comerciales, Guillermo, ¿cuáles son los acuerdos que están en mira y que consideran ustedes más importantes de llevar a cabo por el momento? Sí, hay una lista muy importante. El Ministerio de Comercio Exterior ha podido avanzar y ya se tiene un trabajo ahí valioso. Sin embargo, digamos, por cuestiones políticas, eso no ha podido avanzar. El ejemplo más claro de eso es el acuerdo con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Nuestros vecinos ya tienen acuerdos comerciales de hace un buen tiempo y se ha perdido tiempo, lamentablemente, para poder avanzar en esa materia. Creo que también es muy importante, si bien los avances que pueden haber en materia comercial con China y también con otros países que no están dentro de la Unión Europea, dado que son importantes proveedores no solo de materias primas, pero especialmente de bienes de capital, que es precisamente lo que genera y contribuye a aumentar la productividad. De ahí también está la Alianza del Pacífico, que eso está un poco detenido por el tema de la pandemia. Ya se tiene el acuerdo con Chile, pero todavía hay negociaciones muy fuertes con México y eso hay que impulsarlo con mucha fuerza, porque ese bloque también de alguna manera va a contribuir de manera importante al desarrollo comercial del país. Y ahí no hay solo temas comerciales, sino que también hay temas financieros muy importantes que van a facilitar la llegada de la banca internacional y también de nuevas inversiones al sector bursátil. Muchísimas personas a nivel internacional ya están interesados, bueno, dependiendo también quién llegue a la presidencia de la República, pero ya hay muchos fondos de inversión, muchas personas que manejan importantes recursos a nivel internacional que están interesados en invertir en Ecuador. Y coincido completamente contigo que la dolarización hay que aprovecharla, y hay que decir eso con
letras mayúsculas, es algo que no lo ha hecho lamentablemente el país, y por eso es tan importante la elección de febrero del 2021, ¿verdad? Porque va a ser decisiva para determinar si es que nuestra economía, nuestro país, se logra recuperar o finalmente colapsa. Y hay que decirlo así, porque hay uno de los candidatos que anda promoviendo por ahí la emisión inorgánica que tanto daño, es decir, la emisión de dinero sin respaldo que tanto daño le ha hecho a Venezuela, el régimen de Maduro. Entre el 2013 y 2018, José Luis Danilo, y a las personas que nos escuchan, multiplicó la cantidad de dinero por 240 veces. Es decir, en la economía venezolana habían 250.000 millones de bolívares, y pasaron de 250.000 millones a 60 billones. Se multiplicó durante 5 años por 240 la cantidad de dinero que había en la economía. Porque estos socialistas pensaron que la solución era emitir dinero, ¿verdad? Que emitiendo dinero se iba a reducir la pobreza. Y hoy lo que pasa en Venezuela es absolutamente todo lo contrario. Venezuela ha acumulado 7 años consecutivos de contracción económica, de recesión, 3 años de hiperinflación. La pobreza en Venezuela llega al 96%. La pobreza extrema supera el 75%, y ya han salido más de 5 millones de venezolanos por las faltas de oportunidades. El 44% de la población mayor a 15 años está inactiva. Es decir, ya no trabaja y no puede conseguir un trabajo por las faltas de oportunidades de Venezuela. Entonces, creo que justamente eso es lo que hay que evitar. Guillermo, tú La verdad es mencionabas... que hay que apuntar algo, ¿no? Porque la gente tal vez no lo entienda. Esta ampliación monstruosa de la cantidad de dinero no es que ha hecho que el venezolano tenga más dinero, sino que ese dinero no sirva para nada, de tal manera que incluso en las calles de Ecuador encontramos a venezolanos que como souvenir te regala billetes, bolívares, ¿ya? Que no sirven para nada. Él había visto pocos días atrás una imagen de cantidad de billetes, bolívares del pasado tirados al piso, y nadie los recogía porque no servían ni para hacer fuego. Danilo, algo querías mencionar. Sí, en línea con esto que hemos conversado de la dolarización y también con un tema que mencionó Guillermo sobre las reformas monetarias, como parte del acuerdo con el FMI se ha establecido que pronto se expedirán reformas en el ámbito monetario y sobre todo en lo que respecta a el Banco Central, las funciones del Banco Central y su institucionalidad. ¿Cuáles son tus expectativas de esta reforma y qué crees que debe ser esencial para, de alguna manera, blindar el Banco Central y que no existan travesuras monetarias como sucedió en el anterior gobierno? Sí, es una pregunta muy importante, Danilo, y va a ser fundamental justamente para lograr que venga la banca internacional, para tener regulación de primer mundo, para poder generar mayor competencia en el sector bancario, para promover que las tasas, tener más crédito y mejores servicios financieros, promover que las tasas sean un poco más bajas y que los créditos sean a un plazo más amplio, ¿verdad? Eso va a ayudar mucho al sector productivo, a los emprendedores en el país, y también la llegada de capital extranjero. Entonces, para eso es necesario, por un lado, la reforma monetaria, que involucra al Banco Central específicamente, limitar claramente sus funciones, también la de la Junta de Regulación, y que sea la Junta quien asume las responsabilidades en materia monetaria y el Banco Central sea más bien, digamos, un respaldo técnico para la Junta, y maneje una serie de estadísticas que son muy importantes para el país, y el tema, evidentemente, de la renovación de billetes que está a cargo del dinero, ¿verdad? Que circula en la economía. Entonces, eso va a ser muy importante, digamos, para fortalecer, para aprovechar la dolarización, y por otro lado va a ser muy importante la regulación
en las instituciones financieras, pero también a las cooperativas, que ya representan 1/3 de los depósitos que tienen los bancos. Entonces, es muy importante no solo regular bien, tener una regulación moderna que no asfixie a las instituciones financieras, ni tampoco lo haga para las cooperativas, pero regulando sus riesgos de manera apropiada. Bueno, tú acabas de mencionar algo que muchos ecuatorianos quieren, pero la verdad se quedan en el eslogan. O sea, todo el mundo en el Ecuador quiere crédito barato, quiere acceder a un préstamo, quiere mejores plazos y a tasas de interés un poco más atractivas, ¿no? Pero esto, que puede ser una propuesta de campaña, es la consecuencia de, obviamente, mejorar el entorno para que pueda venir la banca extranjera, porque con mayor competencia en el sector financiero, con una regulación, digámoslo así, adecuada, es decir, mandar básicamente ese código monetario y financiero, no sé, al tacho de la basura, y poner algo ahí que funcione, pues podría suceder eso. Mira, en particular nosotros en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Danilo aquí presente como investigador del instituto, y otros colaboradores del instituto, e incluso junto al Foro Libertad y Prosperidad, hemos hecho una propuesta ya básicamente para poder atraer banca extranjera, y la propuesta o este estudio ya se encuentra en calidad de ready to use, o sea, está lista para usar. En este momento ya te indican cuáles son las leyes, cuáles son las normativas que hay que retirar, qué es lo que hay que poner, y este trabajo, Guillermo, queríamos nosotros facilitárselo a la Fundación Ecuador Libre, ya para que puedan ustedes tenerlo como insumo y cómo no, de repente llegar a utilizarlo para que complemente lo que están haciendo ustedes. Es un trabajo muy bien desarrollado, no se queda en el ámbito de esto es lo que se debería hacer, sino que llega al detalle de mirar los diferentes cuerpos legales e indicar cuáles son las regulaciones, cuáles son las disposiciones, cuál es la normativa, cuáles son los literales y todas esas cosas de las cuales conocen más los abogados, ya que hay que remover para hacer posible lo que estamos diciendo. Porque lo que va a permitirle al Ecuador, en efecto, tener tasas de interés más interesantes, más atractivas, créditos de mayor plazo, créditos en sectores donde ahorita no hay crédito, ¿ya? Y que además pueden inyectar esa liquidez que necesita el empresariado, pues, para salir o sobrellevar el temporal, porque la verdad es que aquí todavía tiene algo de tiempo para no sé, para recuperarnos. Va a ser la llegada de capital, y si hacemos la tarea correcta, pues ese va a ser una forma más de aprovechar la dolarización, ¿eh? Porque la dolarización, o sea, el dólar es la moneda que se maneja en el globo, indiscutible. Ya, y para la banca internacional es mucho más fácil decir, bueno, mira, aprovechemos a Ecuador, que es un país dolarizado, no tenemos que estar pensando, triangulando innecesariamente, y mucho peor, pues si tuviésemos monedas tan malas como el bolívar, que no sirven para nada, pues ahí sí no hay posibilidad de mirar hacia futuro, no hay posibilidad de hacer operaciones importantes. En todo caso, ya te digo, Guillermo, queremos poner este trabajo a disposición de la Fundación Ecuador Libre, y en realidad nos gustaría, y aprovecho tu presencia, entregarle esto a Guillermo Lasso, ¿ya? Sería excelente. Nosotros hemos trabajado, y creo que alguna vez lo habíamos conversado, en las reformas para los 100 primeros minutos, ¿verdad? Y dentro de esos 100 primeros minutos, en donde se piensan aprobar reformas muy importantes en materia económica y social, es indispensable esta reforma monetaria y financiera. Nosotros hemos trabajado en esa reforma, hemos identificado también algunos artículos, de alguna manera muchas restricciones que evitan que llegue la banca internacional del país y se genere mayor competencia. Por lo tanto, nos viene muy bien y pudiéramos hacer, de hecho, digamos, una especie de entrega oficial al presidente ejecutivo de la Fundación Ecuador Libre, a Guillermo Lasso, para incorporar toda la investigación y todo el trabajo del IEP, que somos muy conscientes porque ha sido un trabajo público que de hecho ha tenido
comparecencia ante los medios y en la Asamblea Nacional, ¿verdad? De algunos de las personas que han participado, de los involucrados en esta investigación. Entonces, nos viene muy bien para considerar, y estoy completamente seguro que va a haber muchísimas coincidencias, por no decir todas, en materia monetaria y financiera. Bueno, de la misma manera que cuando te encuentras con algún amigo en la calle y le dices cuándo nos reunimos, a eso hay que ponerle día y hora para que suceda. Entonces, bueno, esa es una conversación que vamos a tener en algún momento más adelante, Guillermo, pero la verdad te agradecemos mucho la apertura. De hecho, sabemos que la Fundación Ecuador Libre, al igual que lo es el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, son instituciones que promueven ideas de libertad, que promueven las reformas económicas que el país necesita, ¿ya? Y en ese sentido cooperar, ayudar y no sé, y hacer lo que se pueda para empujar este vehículo que se llama Ecuador. Yo creo que es una tarea de todos y sobre todo es una tarea de la gente de buena voluntad. Porque completamente de acuerdo. Como decía Edmund Burke, lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. Yo creo que aquí hay bastante buen equipo y gente comprometida, gente correcta, gente decente, la conozco, que pueden hacer del Ecuador un país diferente, un país de bien, un país con prosperidad, porque al final los problemas que estamos observando, que vemos en las redes, que mira, que asesinan, que el sicariato, que el robo de esto, que pasan a un muchacho y le arrancan el celular, en el fondo son consecuencias de estándares de vida bajos, de falta de oportunidades, de la falta de creación de empleo, de gente que está desesperada, y de gente que incluso no termina de, no sé, de acceder a mejor educación y a poder mirar hacia adelante, ¿no? Sino que está muy metida en el corto plazo, que está desesperada, y bueno, y eso nos lleva a un sinnúmero de otros problemas que suelen suceder en sociedades como las nuestras. Estimados amigos, en este momento nos vamos a un corte comercial. Estamos en este programa especial, el primer programa del año, con Guillermo Avellán, economista joven, economista destacado, amigo de la casa, amigo Muchas gracias, José. De la libertad y bueno, uno de aquellos que yo considero los del Dream Team económico del país. Así que no se despeguen, volvemos en un instante. Bueno, listo, estimados amigos, hemos vuelto a su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Estamos hablando de los desafíos económicos que entraña para Ecuador este 2021. Yo creo que, como mencioné al principio, es un año que miro con esperanza, honestamente. Yo creo que ese 2020 ya quedó atrás, estamos volteando la página. Mencionaba, Barcelona quedó campeón, así que está muy contento por eso. Tengo que reconocer que soy amarillo, ya amarillo como el sol, y estoy muy contento de que haya ganado el ídolo, y yo sé que todos los millones de ecuatorianos celebramos eso, salvo uno o dos que por ahí son de otro equipo. Pero bueno, en términos generales, empezamos con pie derecho. Yo creo que el tema de la vacuna, como mencionaba, va a ayudar, va a ajustar las expectativas. En el mediano plazo, corto plazo, yo creo que eso de ahí también va a constituirse en un momento no sé, de esperanza, de bueno, ahora vamos a retomar a la normalidad, pero esa normalidad ya era difícil en el pasado, por eso estamos hablando hoy de esos desafíos. Ahora, si bien el plan existe, y eso es importante, si bien el proyecto de gobierno existe, y las posibilidades reales de llegar a implementarlo, o sea, o de llegar a la presidencia también existen, ¿cuál tú crees que va a ser la mayor dificultad que este conjunto de reformas va a tener para llevarse adelante? Sí, mira, yo creo que ahí va a ser muy importante el consenso político en la Asamblea. Como bien señalaba José, hay un problema fiscal muy grave. El Ecuador ha acumulado 12 años consecutivos de déficit fiscal, es decir, donde los egresos del Estado han sido superiores a los ingresos. Si uno suma todos esos déficits fiscales, va a llegar a una cifra cercana, superior a los 45.000 millones, ¿verdad? Dentro de los últimos
4 años, la deuda, de los últimos 8 años, la deuda ha crecido cerca, el endeudamiento público ecuatoriano ha crecido más de 47.000 millones de dólares. Entonces es muchísimo dinero que lamentablemente no se ha invertido de la mejor manera, ¿verdad? Para lo cual se van a necesitar hacer reformas económicas, ¿verdad? En el campo, por ejemplo, arancelario, que el campo arancelario está dentro de las facultades del Ejecutivo, afortunadamente, pero dentro de en el tema laboral, para generar competitividad, en el tema tributario, ya se necesita pasar por la Asamblea. Entonces se va a requerir muchísima voluntad política de los diferentes bloques para aprobar de entrada las reformas que necesita el país. El Ecuador no puede perder tiempo. Si algo quedó claro con el morenismo es que se quemaron los 2 primeros años con el mismo modelo que venía arrastrando Correa, ideas fracasadas, un modelo económico de dependencia estatal insostenible en el tiempo. Entonces, y eso finalmente lo perjudicó. Y como bien señalabas, ya el Ecuador llegó al COVID, llegó a la pandemia, ya en terapia intensiva. Entonces, por eso es que fue tan fuerte y tan brusco la crisis para el Ecuador. Entonces, ante un escenario así se van a necesitar reformas en materia laboral, en materia de seguridad social, en materia tributaria, muy importantes para poder solucionar el problema fiscal. Se va a tener que dar una reingeniería del presupuesto del Estado, establecer realmente cuáles son las prioridades del gobierno central y poder acabar con todo ese gasto improductivo en muchas áreas en las cuales el gobierno participa y no es necesario. Mencionaba inicialmente, por ejemplo, la importación de combustibles, cuando es una actividad que la puede hacer el sector privado. Se va a tener que ser muy eficiente en la administración de recursos, en la salud, en la educación, en la seguridad, promover la eficiencia para brindar un mejor servicio. Si queremos tener servicios gratuitos, como lo establece la Constitución, se deben administrar de manera responsable esas áreas que están a cargo de la economía, el Estado ecuatoriano. Entonces, va a ser fundamental poder administrar bien los recursos y tener claro que el Estado no puede ser como el Espíritu Santo y estar en todos lados, porque finalmente se termina generando ineficiencias, corrupción, y Ecuador lo que menos tiene es recursos para desperdiciar. Los pocos que tiene los tiene que administrar bien y tiene que ser capaz de atraer a la inversión privada para brindar más y mejores servicios a la ciudadanía. Oye, y aunque no sea precisamente religioso el tema, tú mencionaste al Espíritu Santo, pero aquí no tuvimos al Espíritu Santo, tuvimos al Espíritu de Montecristi, ese espíritu espantoso que todo lo corroía y que en realidad espantaba a las inversiones, espantaba a los empresarios y evitaba que acá se viva con tranquilidad. Por eso yo me acuerdo un año atrás, 2 años atrás, cuando se invocaba la idea de volver al espíritu de Montecristi, y yo escribí en mi blog algo así como: espíritu de Montecristi va de recro Satanás. O sea, yo no quiero ver ese espíritu, porque en realidad fue en Montecristi donde se fraguó la toma de los poderes, se fraguó este nuevo esquema que ha permitido que tengamos no solo 12 años de déficit consecutivos, sino una pérdida de tiempo hermoso y valioso que pudo haber hecho del Ecuador un país diferente. O sea, atravesamos por un boom y bien que mal se pudo haber aprovechado. O sea, se pudo haber ahorrado más, se pudo haber invertido mejor, se pudo haber mantenido el gasto donde se debía, en las áreas en las que se debían hacer las cosas, y nosotros hoy por hoy, enfrentados al COVID, no hubiésemos estado, o sea, no hubiese necesidad de aumentar impuestos, no hubiese necesidad de una serie de cosas, porque el dinero estaba en cajas, el dinero estaba en la alcancía. Pero claro, esta gente no solamente que se tomó el dinero que estaba en la alcancía, sino que hasta vendió el petróleo del futuro. O sea, es un nivel de desahorro, pero nunca visto. Es como decir,
a ver, lo que me vas a pagar durante los próximos 2 años en el trabajo, dámelo ahorita, que me lo quiero gastar. Y, oye, ¿y cómo van a comer tus hijos en el futuro? Ah, no, eso no importa, o sea, eso, que lo vea otro. Claro, pero el problema es que fue con el engaño de la inversión. Es decir, yo voy a utilizar esos recursos para invertirlos y supuestamente generar más riqueza, pero al final del día fue una mentira porque los recursos que se utilizaban en el sector petrolero no se pudieron haber utilizado peor. Se hicieron obras en donde no eran necesarias, aeropuertos de 48, 50 millones que no llega un avión, de donde sale las Fuerzas Armadas a hacer vuelos para que los niños conozcan cómo volar, pero no llega un vuelo comercial porque no tiene razón de ser esa obra ahí, y no hay alcantarillado ni agua potable. Es decir, literalmente se robaron la esperanza. Es decir, porque habían recursos suficientes para hacer obras que necesitaba el país. Mira el tema del Internet. José, Danilo, todas las personas que nos escuchan, que es tan necesario. Y prácticamente las familias pobres no han podido hacer teletrabajo y educación virtual porque no hay cobertura de Internet en este país, cuando debería ser cuando debería haber cobertura 100% a nivel nacional. ¿Qué es lo que se ha hecho? A las empresas de telecomunicaciones se los trata, pero como si fueran enemigos. Y en lugar de llegar a acuerdos para atraer la inversión, para ampliar la cobertura de Internet, la velocidad del Internet, se ha hecho todo lo contrario. Se le carga impuestos y se los trata de exprimir como si le robarían a la gente. Entonces, creo que, de nuevo, hay una visión ideológica equivocada y las prioridades de la ciudadanía no han sido las del Estado. Entonces, deben alinearse esos dos intereses para beneficiar a las familias ecuatorianas. Y esto que mencionamos del despilfarro de aeropuertos donde no hay vuelos, puentes que terminan en nada, terrenos que valen 1.500 millones de dólares, o sea, y están botados ahí, la verdad que no son teorías. O sea, yo recuerdo en alguna ocasión fui a un sector marginal de Guayaquil, ya pasando en Vía Daule, y vi a un hospital prácticamente en medio de la selva. O sea, era una cosa que estaba abandonada. Se veía que fue construido, pero ahí no habían doctores, no había medicina, simplemente no había nadie. Estaba abandonado eso. Ese hospital, si mal no recuerdo, ahora ha sido reconstruido, está en funcionamiento, pero ¿qué hacía una estructura que vale millones de dólares, que supuestamente está hecha para ayudar a la gente de ese sector y atenderla como se debería, pero estaba botada? O sea, le estaba creciendo maleza por todos lados? Eso sucedió durante la revolución ciudadana, y los ecuatorianos debemos estar atentos, porque no se trata honestamente de si gana un candidato o gana otro, ¿ya? No estamos hablando de, mira, ve, la verdad es que las propuestas más o menos tienen ciertos niveles de coherencia en algunos de los candidatos, y si pasa esto, bien, y si pasa lo de acá, pues también. Estamos hablando de enrumbar el país y ponerlo a funcionar, o tirarte debajo de un camión así que está en pleno movimiento. O sea, dice, bueno, hacia allá voy y te metes de cabeza, ¿no? De ahí no va a salir nada bueno. Y la verdad es que yo creo que deberían los ecuatorianos pensárselo muy serio, porque no se trata de una discusión ideológica, no se trata de una postura, no se trata de una opinión, se trata del futuro del país, y en ese país viven nuestros hijos, ¿ya? Y cuando uno sale a trabajar y se saca el aire y suda y le da calor y te viene el estrés porque tienes que entregar algo y hay un deadline, hay una fecha límite, tú estás ahí sacándote el aire porque quieres que tus hijos pues tengan su alimento, que tengan su uniforme para el colegio, que tengan hasta un juguete, o sea, así sea. Tú dices, no, es que quieres verlos contentos, ¿no? Entonces, ese sueño que te lleva a salir a trabajar y a enfrentarte al mundo, pues merece un futuro. Y cuidado, y nos equivocamos y condenamos el futuro de lo que más queremos, pues, ¿no? O sea, la verdad es que es una cosa importante lo que se viene, y se viene cerca, así que ecuatorianos, yo les diría, presten mucha atención,
¿ya? Hay que reconocer en el discurso de los candidatos qué es lo que da lugar al progreso, y lo que da lugar al progreso es poner la casa en orden, poner en marcha la economía, integrar la economía del Ecuador a la del resto del mundo, traer más banca extranjera para que haya competencia. Incluso aquellos detractores en este caso de Guillermo Lasso, que dicen el banquero, pues pónganle competencia al banquero. Pues, ya, si creen que eso que es lo que necesita, pónganle competencia y a la larga vamos a salir beneficiados todos. Más capital, más inversión, tasas de interés más atractivas, más recursos para el Ecuador. Solo alguien que no entienda de economía o que no tenga sentido común podría no entender lo que estamos diciendo. Bueno, entonces, 2021. ¿Lo logramos, Guillermo, o no lo logramos? Yo creo que sí, mira, yo tengo mucha fe en el electorado. Han pasado ya 14 años y la gente ha podido descubrir esta mentira del socialismo, que es supuestamente promover la justicia social, cuando es evidente que no han sido ni justos, ni austeros, ni responsables con el gasto público. Cuando se quiere realmente ayudar a las personas más necesitadas, para poder lograr eso es necesario generar ahorro para que en momentos de crisis poder seguir brindando los servicios que el Estado ofrece de manera gratuita. Cuando no hay ahorro, esos servicios se ven afectados y el Estado tiene que ver limitado los presupuestos y los servicios que brinda. Entonces, yo le tengo, la verdad, mucha fe al electorado que finalmente va a realizar un voto responsable, porque conoce que las decisiones, su elección, su voto va a ser determinante en esta elección, en donde se va a decidir realmente el futuro. Hace 20 años, Danilo, Joselo, ningún venezolano se imaginaba la tragedia que se está viviendo en la actualidad. Entonces, yo creo que si queremos evitar que Ecuador se convierta en una Venezuela, hay que realizar un voto responsable, un voto realmente pensando, como bien mencionabas, el futuro de nuestras familias, el futuro de las personas más pobres, porque hoy en Venezuela los que más sufren son los más pobres que tienen que seguir en Venezuela, que han perdido a familiares, en donde se vive inseguridad alimentaria severa, es decir, hambre, literalmente, en donde 1 de cada 4 familias ha dejado de cenar o almorzar una vez al día. Entonces son cosas drásticas. 9 de cada 10 familias tienen interrupciones en el suministro de agua potable. Son cosas que suenan tan lejanas a nosotros, pero son tan cercanas porque están dentro de nuestra región, ¿verdad? Entonces es importante comprender esa realidad, porque sí hay ciertos candidatos que lamentablemente admiran ese modelo fracasado que tanta miseria ha creado. Entonces, yo sí creo, yo le tengo mucha fe al electorado que va a elegir de manera responsable y que va a optar por la mejor opción para el país. Guillermo, ahora retomando un poco sobre los desafíos para este año, uno de los mayores problemas del país es la falta de empleo. Y justamente tú has mencionado que una reforma laboral es indispensable. Ahora bien, ya durante este año el gobierno ha establecido una serie de reformas en el campo laboral, entre ellas la ley humanitaria, que contiene algunos puntos relacionados con el tema laboral, asimismo otras reformas secundarias. ¿Cuál es tu impresión sobre esas reformas y qué más necesitaríamos además de adicional a todo esto que ya ha realizado el gobierno? Sí, mira, es muy importante que muchos de estos cambios que se han realizado se puedan establecer a nivel de código, a nivel de ley, porque muchos de estos son reglamentos que pueden variar dependiendo del ministro de turno. Y eso es precisamente la inseguridad jurídica que se debe evitar. Entonces, se debe facilitar varias contrataciones
formas de contratación, respetando los derechos laborales y la seguridad social, pero introducir modalidades contractuales que se ajusten a las necesidades del sector productivo a nivel de ley y no a nivel de reglamento. Otro aspecto muy importante es la formación, el respaldo del Estado y las alianzas que puede haber con el sector productivo para promover la educación dual, que es tan importante para tener técnicos y capital humano preparado en las industrias. Es algo muy importante. Si conversamos ahora con muchos ejecutivos o emprendedores en el sector industrial, va a ser evidente que ya hay una falta de capacidad técnica en muchas empresas porque no hay respaldo a la educación dual. Se promovió la titulitis y entre más doctor o más PhD eras, mejor, y no necesariamente aquellos que quieren ir a un doctorado, a títulos de tercer o cuarto nivel, está muy bien, pero hay un segmento de la población que no necesariamente tiene esas aspiraciones, pero sí quiere vivir de manera decente, de manera digna, y una posibilidad de hacerlo a través de la educación dual. Eso es muy importante en materia de formación de capital humano y las modalidades contractuales a nivel de ley y reducir ciertos trámites que, por ejemplo, para los emprendedores o para los negocios populares representan costos muy altos, por ejemplo, la electricidad, ¿verdad? Que finalmente son cosas no precisamente laborales, pero que tienen una repercusión en el campo laboral. Porque si un negocio popular tiene que pagar por el costo de la energía es extremadamente alto, muy probablemente no va a contratar a más personas. Si los permisos de funcionamiento se tienen que renovar cada año y tienen que pasar a través de autoridades de control que lamentablemente pueden caer en casos de corrupción, los emprendedores van a tener menos incentivos para contratar, invertir y abrir negocios. Lo mismo en los negocios populares. Entonces, hay que facilitar los negocios populares, los emprendimientos. Es muy importante la capacitación a nivel de educación dual, generar más oportunidades para que los jóvenes puedan estudiar lo que quieren a nivel universitario y nuevas modalidades de contratación que se ajusten a las necesidades del sector productivo a nivel de ley. Totalmente de acuerdo, Guillermo. La verdad es que en este país, y bien lo dice Doing Business, es muy caro hacer negocios. Es en realidad, no sé, son los arriesgados empresarios que tratan de sobrevivir en medio de esta adversidad. Ya no son solo empresarios, son casi mártires que están ahí luchando y luchando no solamente contra la realidad, sino contra un gobierno que la verdad no atina a hacer lo adecuado. Por otro lado, el costo de la legalidad, ¿no? El costo de ser formal, el costo de este infierno de normas que ni ellos mismos conocen, ¿eh? O sea, ahí también hay que coger y, no sé, y el libro de normas coger y disminuirlo de un calidad de folletito, tal vez de este tamaño, una cosa así de ligerita, ya, porque en la práctica, pues esta vaina parece la guía telefónica de DINA del pasado, que era una cosa linda que se utilizaba, que ya las personas mayores pueden saber a lo que nos estamos refiriendo, porque DINA ya no es como antes, ya, pero ese EDINA de normas debería convertirse en algo así de ligerito, ya, y precisamente ahí donde hay esta pequeñez normativa o esta simplicidad, es que hay resultados interesantes. Hay que ir hacia la simplificación, hacer sencilla el montar un negocio, hacer sencillo vivir en este país, porque incluso si quieres, no sé, fabricar un shampoo, necesitas 200.000 permisos para poner tu shampoo y así pues no funciona nada. La verdad yo creo que hay esperanza, hay coherencia en lo que acabas de decir, Guillermo, el plan económico que se encuentra propuesto por la Fundación Ecuador Libre y que respalda la campaña de Guillermo Lasso me parece muy adecuado para lo que el país necesita.
lo digo como economista, lo digo como persona como persona sensata. En todo caso, y bueno, hemos llegado a este final del primer programa del año de Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Guillermo, yo quería agradecerte mucho por habernos brindado este tiempo en medio de lo escaso que es el tiempo, ¿ya? Y que lo hayas hecho con esa generosidad y sencillez con que siempre lo haces, siendo parte de ese Dream Team económico del Ecuador, ¿eh? Muchas gracias por tus palabras, Celo, Danilo. Para mí siempre es un gusto poder participar y colaborar en el IEP. Las ideas de libertad las conocí por Dora Ampuero, así que me siento muy agradecido por todo el trabajo que ha hecho Dora y el trabajo magnífico que ha realizado durante todo este tiempo el IEP. Así que muchísimas gracias por la invitación. Fantástico. Bueno, estimados amigos, esto ha sido el Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Esperamos verlos la próxima semana con más novedades y más análisis de lo que debería de ser ese futuro para el Ecuador, ese futuro del 2021. Bueno, chao, 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 chao. Nos vemos. Cuídense.